Organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, han expresado su preocupación por la aprobación de la reforma al sistema judicial en México, que incluye un artículo transitorio que extiende el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amplía ese mandato a 6 años desde 4. Una de esas voces también que se ha escuchado, o al menos la hemos visto en redes sociales, es la de Diego García Sayán. Él es el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, a quien le agradecemos su participación esta tarde. Muy buenas tardes. Primero, las consecuencias que en su opinión podría tener este cambio y el origen de su preocupación. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mire, como punto preliminar, creo que es muy importante insistir en que sí es muy importante que haya una reforma judicial que avance en un proceso transparente, objetivo, meritocrático, de designamiento y de promoción de magistrados y magistradas. Eso es sumamente importante. Y por supuesto, reafirmar que un proceso de reforma judicial no solamente tiene que ser en sus objetivos, sino en sus procedimientos, uno en el que se respete la independencia judicial, porque si no la criatura va a salir un poquito complicada. Entonces, en ese contexto, es que sin interferir para nada en los legítimos procesos legislativos y políticos internos, llega a la relatoría esta preocupación de la extensión del mandato del presidente de la Corte Suprema más allá de lo que establece el artículo 97 de la Constitución con toda claridad. Y lo que expresa el relator especial, en este caso mi persona, no es por supuesto un cuestionamiento de ninguna forma a la persona del magistrado Arturo Saldívar, que tiene una trayectoria muy respetable como profesional y como magistrado, sino el principio de que no solamente para presidir la Suprema Corte, sino la instancia que para la reforma judicial es acaso más importante todavía que la Suprema Corte, que es el Consejo de la Judicatura. Entonces, ahí hay un principio que se ve afectado, que de alguna manera traza una huella complicada para algo tan importante como un proceso de reforma judicial, que no es para nada un objetivo que se culmina durante un mandato presidencial, sino que es un proceso de mediano y largo aliento que requiere la participación de todas las instituciones y los mayores consensos posibles. Acá el argumento también ha sido que si no es la persona de Saldívar, y voy a hablar de la persona porque lo ha dicho el propio presidente, esta reforma es letra muerta. Y aquí entonces surge la duda de si hablamos del riesgo de un país en donde no estamos hablando de un Estado de Derecho, sino un país de hombres más que de leyes. Sí, pues esa es una interpretación posible, pero insisto, un proceso de reforma judicial que se piensa como algo que tiene como herramienta algo que dura 1 año o 2 años, no es un proceso de reforma judicial sostenible que tiene que vertebrar todos los sectores de la administración de justicia. En consecuencia, sin que me atreva desde fuera, pues, para no afectar la soberanía nacional, a dar recomendaciones de qué es lo que se tiene que hacer, indudablemente lo importante es una convocatoria más amplia y algo que como relator especial hace ya 2 años que presenté a las Naciones Unidas un informe que no hacía referencia a México para nada, sobre los consejos de la judicatura o consejos de la magistratura, en donde unos elementos en los que se enfatizaba es que había que quitarle la presión o la injerencia política en la designación o en la presencia de sus integrantes, para garantizar que esta herramienta, que es fundamental para el nombramiento de jueces y juezas, pueda ser independiente del poder político, no solamente del poder ejecutivo, sino también del poder legislativo. Ahora bien, tiene México, como lo sabe toda la gente en México y todos los televidentes, una herramienta que es la de recurrir a la propia Suprema Corte, que actúa como tribunal constitucional, para que pueda juzgar si esta modificación hecha en un artículo transitorio de la ley es coincidente o no con la Constitución. Podría la Suprema Corte, en consecuencia,
resolver que esa disposición no es compatible con la Constitución y regresar a como estaban las cosas antes, pero dejando en el camino estas tensiones y estas heridas que indudablemente no ayudan para imaginar un proceso de reforma judicial que es como objetivo muy importante, pero que tiene que tener no solamente criterios administrativos y criterios presupuestales, sino el criterio principista de que tiene que generar un sistema judicial independiente del poder político, cualquiera que éste sea, el ejecutivo o el legislativo. Comparativamente, a propósito del documento que ha señalado que presentó Naciones Unidas a nivel regional, ¿en qué otros países ha visto situaciones similares y con qué efectos? Mire, no quisiera aquí hacer comparaciones, pero indudablemente este es un tema que permanentemente produce tensiones. Hay otros países en donde los nombramientos de magistrados están en espacios del poder legislativo, en los senados, por ejemplo, y en donde por razones políticas a veces se demora o se negocia para que se escoja a unas personas o a otras. De manera que con todo el respeto que me merecen las evoluciones constitucionales de todos los países y no solamente de América Latina, donde hay tensiones de esta naturaleza, los hay en otros lados. La tendencia que se impulsa desde el ángulo internacional es que a mediano y largo plazo el poder político saque las manos de los nombramientos de jueces y juezas y de magistrados, cualquiera que sea su jerarquía, y que se enfatice el poder de consejos de la magistratura, de consejos judiciales, integrado por distintos sectores profesionales, magistrados, magistradas, representantes de instituciones, pero que el poder político no se ingiera de manera directa y explícita. Esa no es la situación hoy día en la mayoría de países, hay que decir la verdad, sino es una especie de estrategia de largo plazo, porque no existe a nivel internacional, Gabriel, hay que decirlo, un modelo, una especie de estándar exacto, preciso de cómo debe de ser. El único estándar que hay es que el poder político tiene que sacar las manos de los nombramientos de jueces y juezas y también de magistrados. En este caso no hay una injerencia directa, pero indudablemente el hecho de que se haya producido toda esta controversia ya abre una herida en un proceso de reforma judicial que es un tema muy importante en cualquier país y más en un país de las dimensiones, de las características y de la relevancia de México. Es muy importante, esa misión es relevante. Que el presidente López Obrador haya trazado la reforma judicial como un objetivo nacional, pero al ser un objetivo nacional, si fuese para la historia un objetivo de un gobierno, indudablemente a largo plazo esa reforma probablemente sea desmontada, sea revisada por quienes vengan después. Eso debilitaría el proceso y en consecuencia creo que es un buen momento para que esta reflexión se realice desde el punto de vista constructivo, que no se convierta en un nuevo factor de polarización y acaso que la Suprema Corte, que el Tribunal Constitucional analice con objetividad, con el rigor que se le conoce a la Suprema Corte, la constitucionalidad o no de esta modificación, si es que se le presenta, por supuesto, la acción de constitucionalidad como aparentemente va a ocurrir. Pues le agradezco esta perspectiva, es muy importante ese mensaje repetido en términos del poder político sacando las manos de esto. Es muy importante haberlo escuchado. Diego García Sayán es relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados. Gracias por su tiempo.